Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una correspondencia muy interesante que he encontrado entre los 5 sentidos del ser humano y los arcanos mayores. Es decir, esta correspondencia que voy a presentar, lo primero que quiero indicar es que no debéis, tomarla como una cosa rígida que es innegable o que es incontestable, porque las opiniones de los diversos expertos y de los diversos tarotistas varían de qué cartas representan los 5 sentidos. Yo doy una conforme a como lo veía la Golden Dawn, que le daba atributos esotéricos como guerra, paz, etcétera, a las diversas cartas del tarot, a los arcanos mayores sobre todo, cosas como vida, muerte, guerra, paz. Y también dentro de los arcanos mayores y de esos, digamos, atributos esotéricos que se le daban a cada carta, había un grupo de cartas, digo un grupo porque iban seguidas, a los que se le daban los atributos de los 5 sentidos. A veces basándose en la letra hebrea que le correspondía a la carta o a cualidades tradicionales que se le atribuían a dicha carta. Por lo cual, esto, insisto, es una cuestión de opinión de la Golden Dawn. Y claro, otros grupos esotéricos, otros tarotistas, otras personas, pues le dan al tarot otra forma de interpretar, y a lo mejor estas personas os dicen que los 5 sentidos corresponden a otras cartas. Yo os presento este en concreto utilizando el tarot Rider-Waite-Smith, que, como ya hemos hablado en otras ocasiones, en su mayor parte, digo en su mayor parte, porque Arthur Waite introducía variaciones de acuerdo a sus creencias, como ya hemos hablado, seguía los principios de la Golden Dawn, de esta sociedad esotérica. Empezamos con el sentido de la vista. El sentido de la vista es representado por el sacerdote. ¿Por qué? Pues probablemente porque primero la letra hebrea que corresponde al sacerdote es la letra E, escrita HE o HEH, de la misma edad, que significa ventana o eternidad. Y probablemente al crearle una mirada tan fija hacia el frente, resaltaron Pamela Colman y Arthur Waite la idea de que el emperador representa el sentido de la vista, de la mirada clara, fija y concisa. La carta que representa al oído es el sacerdote, no tanto por la letra Bau que le corresponde en el alfabeto hebreo, que significa clavo o gancho y que quizá no tiene mucho que ver con el oído, pero sí puede tener que ver con que el sacerdote, la función tradicional del sacerdote es la de como ya hemos hablado en otros vídeos, es la de transmisor o mediador. Entonces es como si él tuviera el oído para oír a Dios o para oír a lo espiritual y para transmitírnoslo a nosotros. Es como si él tuviera un oído especial para escuchar cosas que nosotros no podemos escuchar. Recordemos que el sumo sacerdote es el Papa también, originariamente en el Marsella es el Papa, al que tradicionalmente se le denomina como el pontífice, el transmisor, el que hace puentes, el transmisor, el que hace un puente entre Dios y los hombres, el que escucha, como escuchó Moisés en el monte Sinaí, lo que Dios dice para transmitírnoslo a nosotros. Esta palabra pontífice proviene de la antigua Roma, donde a determinados sumos sacerdotes de los dioses también se les llamaba pontífices, es decir, el que hace puentes, el que es puente entre Dios y los hombres. Por tanto, el sacerdote escucha y luego transmite.
Luego tenemos los enamorados. Los enamorados, están asociados al signo de Géminis, representan el olfato, curiosamente, el sentido olfatorio. ¿Por qué? Pues no está muy claro. Su letra hebrea es Tzayin, que es lucha o completo, y están muy asociados a la idea de tomar decisiones y de distinguir entre un camino y otro, como ya sabemos. Ese era uno de sus significados primordiales, sobre todo en el Marsella, que nos trajimos a la Golden Dawn. Que se trajeron a la Golden Dawn los que estudiaban el tarot y lo dejaron junto al significado de amor y amor de pareja. Yo creo que es la idea de distinguir, porque muchas veces cuando no tenemos los otros sentidos nos tenemos que guiar por el olfato, o como muchos animales cuyo sentido de la vista es pobre, como los perros, esos animales se apoyan mucho en el olfato por eso, porque su sentido de la vista es pobre, su distinción de colores es menor que la nuestra, luego el olfato les ayuda más a reconocer. Y por tanto, la idea de que muchas veces el olfato ayuda a distinguir cuando no se ve bien o cuando no se tienen otros sentidos es la que ha dado a los enamorados su unión con el olfato, con el sentido del olfato. Ahora, como os he dicho, las cartas van seguidas formando un grupo, pero ahora hay una excepción, que no es un sentido, y no me la voy a saltar, voy a aludir muy brevemente a ella, aunque no es un sentido, que es el carro. El carro no representa un sentido, el carro representa el habla. ¿Por qué? Porque el carro es la letra, digamos, Chet. La letra Chet, entre otros significados, tiene el significado de valla, valla con dos L's, valla de pared que separa cosas, muro, o límite, entre otros significados. Y es la individualidad, el individuo, el yo. ¿Y cómo expresamos nuestra individualidad? Hablando, expresando nuestras ideas. Entonces es muy fácil que el carro represente el habla, que no es un sentido, pero no me la quería saltar porque primero va a pareceros incongruente que pasemos del carro a la fuerza, de los enamorados a la fuerza, y que nos saltemos el carro, y quería explicaros por qué. Y simplemente es eso: el carro representa el individuo, el yo, y por tanto está asociado al habla, que es como expresamos nuestra individualidad, lo que somos, ¿no? Y ahora sí, pasamos a la fuerza. La fuerza, entre otras, está aliada a la letra Tet, que entre otras cosas es creación, serpiente y fruto. Eso significa esta letra. Y es la palabra fruto la que quizá nos da la clave de, digamos, el sentido al que está asociado la fuerza. ¿Cuál es? El sentido del gusto, el del sabor, el de saborear. ¿Por qué? Pues por eso, porque está asociada a la palabra fruto y a la letra hebrea que significa fruto, y el sentido gustativo, el paladar y todo lo que conlleva está unido a lo que es la carta de la fuerza. También el gusto, probablemente el gusto está asociado a los placeres, y todos sabemos que el autocontrol sobre los placeres y el descontrol de estos también están muy asociados con el tema de la fuerza, hasta el punto que Crowley la denominaba lujuria. Eso ya lo sabemos, pero bueno, el tema es que cuando hablamos del gusto lo asociamos a la carta de la fuerza. Y por último, el último sentido que vamos a ver es con el ermitaño, el sentido del tacto. El sentido del tacto, que es por una cosa muy lógica, porque la letra hebrea asociada al ermitaño es la letra Yod. La letra Yod significa, entre otras cosas, también significa ley, responsabilidad, pero también significa mano. Y con las manos pues tocamos. Pero también está muy asociado con el tema de que el sentido del tacto
es el que nos ayuda a guiarnos muchas veces en la oscuridad y a encontrar nuestro camino, y el ermitaño es esa luz en la oscuridad, es decir, a veces tenemos que ir tanteando porque no vemos, y el tacto nos ayuda a saber cuándo nos encontramos seguros o en un sitio firme. El ermitaño representa ese sitio firme, y el ermitaño representa el ir encontrando una base sólida cuando todo está oscuro. El ermitaño también es el signo de Virgo, es muy investigador, y el tacto muchas veces nos ayuda a explorar las cosas cuando no podemos verlas muy bien. Por lo tanto, tiene cierta lógica que el ermitaño esté representando el sentido del tacto. Y ahora me preguntaréis, Rozonda, ¿saber esto para qué sirve? Pues muchas veces nos ayuda a distinguir la respuesta a una pregunta en el tarot, porque nos indica por dónde nos va a llegar una respuesta. A ver, no quiere decir que le vayas a decir a una persona que va a saborear una cosa o que va a oler una cosa, ¿no? Pero en un sentido metafórico sí. Recordemos que el tarot es un lenguaje de símbolos, de signos, y por lo tanto es muy metafórico, es muy simbólico. El tarot es un lenguaje muy simbólico. Entonces, muchas veces no vamos a estar hablando de realidades literales, a veces sí. A veces las cartas nos dan pequeñas bromas o sorpresas y nos dicen literalmente alguna cosa. Pero lo más normal es que hablen en un sentido metafórico. Y por lo tanto, cuando por ejemplo nos sale la carta del sentido del olfato, pues diremos, bueno, ¿y qué puede querer decir? Pues por ejemplo que en una cosa, en un hecho determinado, si te salen los enamorados, ¿cómo me voy a enterar de esto? Pues a lo mejor lo que quiere decir es que no lo vas a ver, pero te lo vas a oler, en el sentido de que vas a sospechar. Te vas a oler un engaño, vas a oler una mentira. Con el ermitaño, que es el tacto, pues a lo mejor las cartas te avisan que no te fíes solo de lo que ves o de lo que oyes, sino que, por ejemplo, hasta que no toques con tus manos algo que te han prometido y no lo tengas en las manos, no te fíes. Tocándolo con tus manos, literalmente el sentido del tacto. Lo mismo con el emperador, que representa la vista. Cree solo lo que veas, o mira bien y mira fijamente como el emperador las cosas que ocurren a tu alrededor. La vista es muy importante. El sacerdote, recomendaciones sobre el oído, creer lo que se oye o no creerlo, escuchar atentamente a los demás o escuchar las cosas de forma, digamos, cautelosa o escéptica o no. En fin, dependerá de las demás cartas. Nos puede indicar por dónde nos puede llegar a una información o cómo tomarla. O sea, no es tan insignificante como pueda parecer el conocer esta asociación. Y por último, ya para terminar muy rápido, os comento que muchos de vosotros me iréis a preguntar seguro que en los arcanos menores qué pasa con los 5 sentidos. Yo personalmente no conozco, y os invito a que si vosotros conocéis, si podéis citándome fuentes, que me gusta mucho, que vosotros sabéis, que muchos me lo decís, que vosotros sabéis que soy un poquito la tonta de las fuentes y me gusta muchísimo que haya fuentes de lo que se me dice. Citándome fuentes, si podéis decirme si conocéis cartas concretas en los arcanos menores que representen a los 5 sentidos, porque yo no lo sé. Yo sí sé que los pentáculos, los oros, son normalmente los que se asocian a los 5 sentidos, primero porque son de tierra, son los más, digamos, tangibles, comprobables con los 5 sentidos, lo más terrenal, lo más asociado al cuerpo humano, porque además el pentáculo, que tiene 5 puntas precisamente, que pueden representar entre miles de cosas más a los 5 sentidos, también representa el cuerpo humano con los brazos extendidos. Eso también lo hemos hablado en otros vídeos. El cuerpo humano como el hombre de Vitruvio, con los brazos y las piernas extendidas. Y por tanto, los 5 sentidos asociados con el cuerpo humano están muy asociados a los pentáculos, no a cartas en concreto, pero sí a la evidencia de los sentidos. Y por tanto, esa es una asociación que yo conozco, pero no conozco más.
Y bueno, aquí termino. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, por favor, suscribíos al canal, dadle me gusta, comentad, compartid, utilizad el botón gracias para hacer pequeños donativos si os viene bien y os espero la próxima semana. Gracias.